Recientemente se ha abierto un debate sobre la educación superior en España en un contexto en el que se ha sabido que el 35,8% de los graduados superiores ocupan puestos de trabajo de baja cualificación, siendo esta la tasa más alta de la Unión Europea, enfrentando por ello un problema estructural. El profesor y catedrático Jesús Maestro, con una experiencia de décadas en el estudio de la literatura y por tanto en el campo de la educación, representa una figura de relevancia a la hora de participar en este análisis. Su vídeo reciente sobre universidades españolas plantea una serie de cuestiones importantes respecto a la relación de la educación superior y el mercado laboral que es preciso abordar. Primero de todo, quiero dejar completamente claro que este vídeo no pretende en absoluto desacreditar a Maestro, y su objetivo es examinar cómo interpretamos datos complejos, construyendo argumentos sobre temas que afectan a millones de personas. Y es que, al hablar de sobrecualificación, políticas educativas europeas o el futuro de los jóvenes, la forma de analizar los datos deriva en cómo construimos posteriormente los argumentos, y esto tiene consecuencias reales en la opinión pública. Así las cosas, nos proponemos hacer una revisión de 3 elementos específicos del análisis de Maestro: la interpretación del fenómeno de sobrecualificación, el proceso de aprobación de los indicadores educativos europeos y las afirmaciones respecto a tendencias generacionales. Capítulo 1. La sobrecualificación. El informe CIF 2024 de la Fundación confirma que España lidera la sobrecualificación en Europa. El 25,8% de los graduados superiores ocupados entre 20 y 64 años trabajan en puestos de baja cualificación, mientras que en el resto de Europa el promedio es del 21,9%. ¿Cómo interpretamos este dato? En su análisis, Maestro propone un enfoque específico. Sugiere que de aquí se desprende una inflación de calificaciones en las universidades españolas y que los estudiantes no son tan competentes como sus títulos sugieren. Esta es una interpretación, pero examinemos qué otras lecturas existen. Y es que el mismo informe de la Fundación CIF ofrece un contexto adicional importante. Montse Álvarez, del Gabinete Técnico, explica que aunque el porcentaje de graduados superiores es el 8º más alto de la Unión Europea, la proporción de ocupaciones de alta cualificación es la 4ª más baja. Esta observación sugiere que el problema podría no ser la calidad de la formación, sino la estructura del mercado laboral español. No genera suficientes empleos de alta cualificación para absorber a los graduados que produce el sistema. Pensemos un ejemplo concreto: un ingeniero informático con altísima calificación que trabaja en un puesto técnico intermedio. ¿Es porque su formación está inflada o porque el tejido empresarial español tiene una proporción menor de empresas tecnológicas de alto valor añadido comparado con Alemania o Suecia, por ejemplo? Los datos sugieren la segunda posibilidad. Y es que de hecho los graduados superiores españoles ganan un 65,7% más que quienes solo tienen estudios obligatorios. Esto es un claro indicio de que su formación sí tiene reconocimiento como valor económico en el mercado. Desde luego, esto no significa en absoluto que las universidades españolas sean perfectas. El propio informe señala un desajuste entre conocimientos y competencias de los títulos y los requerimientos empresariales. Hay además un desajuste entre los campos de estudio y las necesidades del mercado laboral. Así que estos problemas citados no están relacionados con que las calificaciones estén sistemáticamente infladas. Y esta diferencia es muy importante porque conduce a soluciones distintas. Al ser el problema el que señala Maestro, la solución sería endurecer los estándares académicos. Pero si el problema es la estructura productiva, se requieren políticas de innovación empresarial y una transformación a gran escala. Pero por otro lado, si el problema es el desajuste de competencias, habría que conseguir que las universidades y las empresas estén mejor comunicadas y luego, si el problema son los estudios que eligen los alumnos, habría que mejorar la orientación y sobre todo los datos de empleabilidad a través de, por ejemplo, medios públicos de información como Radio Televisión Española. En cualquier caso, reducir el fenómeno de la sobrecualificación a una sola explicación parece que no es la forma más efectiva de abordar el problema. Maestro tiene razón cuando señala que hay un problema grave, pero podríamos discrepar en cómo se diagnostican sus causas, porque de ahí surgen distintas soluciones. Capítulo 2. Europa y la democracia. Maestro también analiza los 7 indicadores del Marco Estratégico Europeo para la Educación 2021-2030. Sus palabras textuales son: ¿quién estableció estos 7 indicadores? ¿Te preguntaron?
A mí nadie me preguntó, ¿votaste sobre ellos? Es una pregunta muy oportuna respecto a la participación democrática en el proceso de construcción europea y desde luego merece ser respondida. Así que veamos qué dice la documentación oficial. La resolución del Consejo relativa al marco estratégico para la cooperación europea en educación y formación 2021-2030, publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea, establece textualmente que los Estados miembros aprueban los 7 objetivos. Así que este documento no fue elaborado por la Comisión Europea, fue por el Consejo de la Unión Europea, donde participan todos los Estados miembros a través de sus ministros, en el caso concreto de España, el Ministerio de Educación, designado por el Gobierno. Además, el documento especifica que no deben ser considerados objetivos concretos que cada país tenga que alcanzar en una fecha específica. Lo que se hace es invitar a los miembros a estudiar la posibilidad de establecer objetivos equivalentes. A diferencia del tipo de políticas que suele diseñar la Comisión Europea, no son mandatos, sino referencias comparativas. Y desde luego la crítica de Maestro es acertada aquí, porque la Unión Europea tiene un sistema de democracia representativa donde las decisiones se toman sobre todo a través del Consejo, con representantes de gobiernos nacionales y el Parlamento, elegido directamente por los ciudadanos. Pero hay un debate, sí que es cierto, de largo recorrido. De hecho, ya tenemos varios vídeos en Tierra del Legado abordando esta cuestión en las biografías, por ejemplo, de Konrad Adenauer, Ursula von der Leyen o Charles de Gaulle, que figuran en la descripción de este mismo vídeo. Para muchos, existe un déficit democrático, una distancia entre las instituciones europeas y los ciudadanos que cada vez se va haciendo más grande, con procesos opacos, sobre todo en las decisiones de la Comisión Europea. Pero claro, obviamente hay una diferencia abismal al decir que el sistema de democracia representativa tiene déficits y que habría que aumentar la participación, a que esto te lo han impuesto por un sistema que no te deja margen de maniobra. Es que si hablamos en los parámetros del déficit democrático, abrimos un debate sobre cómo mejorar la democracia europea, pero diciendo que todo se nos impone, negamos el hecho de que todo lo que hay en Europa se ha creado mediante un proceso de consenso y después de la aprobación de representantes electos por los propios europeos. Vale la pena aquí mencionar también que Maestro vincula repetidamente estos indicadores con la Agenda 2030, presentándolos como parte de una misma iniciativa. Sin embargo, la Agenda 2030 es un marco de las Naciones Unidas, de 2015 creo recordar, y el marco estratégico europeo es un documento propio de la Unión Europea, con objetivos diferentes, aunque ambos comparten las preocupaciones sobre educación. Y al hablar así de los dos podría llevar a confusión, a una narrativa donde todo forma parte de una agenda única y coordinada, cuando en realidad son procesos de aprobación completamente diferentes e incluso con distintos niveles de obligatoriedad. Quede alto y claro, no se dice aquí que Maestro los confunde deliberadamente, pero en el campo del debate sobre la educación, la precisión es muy importante, especialmente cuando se pone en cuestión el proceso democrático y la legitimidad. Capítulo 3. El presente y el futuro. Como especialista en literatura, Maestro introduce el concepto de generación cervantina. Serían los jóvenes desilusionados que comparten rasgos con Miguel de Cervantes, una madurez forzada, conciencia crítica o necesidad de moverse en un mundo complejo sin modelos fiables. Como metáfora literaria es muy potente, pero describe una realidad sociológica verificable. Afirma que los jóvenes son mucho más desconfiados de la Agenda 2030 que los adultos. En su afirmación no hay ni una sola referencia a ningún estudio específico, ni siquiera encuestas de periódicos. Por tanto, deducimos que podría estar basándose en su experiencia docente o en conversaciones con estudiantes. Y aunque esas experiencias obviamente son muy valiosas, esa generalización supone un desafío muy importante. Porque las generaciones no son bloques monolíticos. De hecho, los jóvenes españoles están hoy en día bastante divididos en muchas cuestiones. Por ejemplo, si quieren pensiones públicas o privadas, si quieren hospitales públicos o privados, e incluso si quieren monarquía o república. Habrá algunos que obviamente desconfíen completamente de las Naciones Unidas y otros que estén ansiosos por trabajar en ese tipo de instituciones. Pero es que además, Maestro atribuye una serie de características a toda una generación: desilusión, necesidad de madurar sin ejemplos fiables. Y esto es una risa,
porque ya se ha atribuido a muchas generaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, los millennials, la generación a la que pertenezco, fuimos descritos como la generación más desilusionada de la historia. Y ahora se dice exactamente eso mismo de la generación Z. También antes la generación X fue caracterizada como cínica y desconfiada. Y bueno, hacer pronósticos sobre cómo será una generación concreta dentro de unos años es bastante especulativo, cuando menos. Los jóvenes que hoy tienen 20 años, a saber qué contextos económicos atravesarán en la década de 2030. Pero es que incluso cuando Maestro afirma que esta generación no tiene referentes adultos en quienes confiar, está haciendo una afirmación absoluta sobre los adultos de hoy en día, porque ¿existe desconfianza institucional? Pues sí, qué duda cabe. Tenemos escándalos políticos, crisis de legitimidad, pero ¿esto significa que no hay ningún adulto decente que sea un modelo válido para los jóvenes? ¿Y entonces ha habido en algún momento de la historia alguno que lo fuera? ¿De verdad no hay profesores, activistas, creadoras o qué sé yo, actrices, cantantes? ¿No hay nadie que merezca un respeto o emulación por los jóvenes? Es que los jóvenes son muy diferentes entre sí, diversos, vamos. Algunos desconfiarán de todo lo adulto, otros lo tendrán de referente en todo lo que hagan, la mayoría serán selectivos, aprendiendo algunas cosas y rechazando otras. Y pues caracterizarlos a todos como una generación cervantina, como un bloque monolítico predestinado a algo, puede limitar nuestra capacidad de verlos como individuos con sus propios intereses y valores. Capítulo 4. Don Quijote. Una vez más, y como viene siendo habitual, Maestro señala a Don Quijote. Afirma que si se hace una buena lectura, puede ser la clave para distinguir la realidad del engaño, y desde luego aquí es alguien que sabe de lo que habla, indudablemente. Don Quijote es una novela que trata sobre el peligro de confundir las interpretaciones con la realidad objetiva. Es un tipo que lee tantos libros de caballería que empieza a ver el mundo con ese filtro. Los molinos son gigantes, las ventas son castillos y pues los rebaños ejércitos. Y lo mejor de Don Quijote es cómo Cervantes nos muestra que está convencido de vivir en la realidad y los demás están confundidos. Pero claro, cuando echa mano del Quijote, Maestro está diciéndote que si lees la obra como él, verás que tienes razón sobre las universidades, sobre Europa y hasta sobre las generaciones. Y está echando mano de un marco interpretativo para confirmar algo que ya cree. ¿Qué duda cabe? Que la literatura nos abre la complejidad del mundo, la ambigüedad, distintas perspectivas de todo, pero reducir una obra a una herramienta para validar una posición política o social es bastante empobrecedor. Así que en conclusión, España tiene un problema muy serio con la educación superior. El 35,8% de sobrecualificación es algo grave para toda la sociedad. Esto genera frustraciones personales, talento desperdiciado y un problema estructural económico. Maestro da en el clavo al llamar la atención sobre este problema. Luego, la forma en que diagnosticamos los problemas es fundamental para afrontar qué soluciones proponemos. Si decimos que este problema es porque las universidades inflan notas, estamos diciendo que hay que endurecer los estándares académicos. Si decimos que es por un tejido productivo de bajo valor añadido, ya estaríamos hablando de innovación empresarial. Seguramente esos dos factores, además de otros, contribuyen al problema, pero por eso hay que hacer un análisis con rigor, tener en cuenta todas las causas y no reducir todo a una sola explicación. Y pues cuando evaluamos los procesos democráticos hay que tener precisión también. Podemos criticar el déficit democrático europeo, pero hay que ser coherentes y distinguir de decisiones tomadas por representantes electos y las que se nos imponen sin ningún tipo de consulta. Es muy simple. Cuando las decisiones se toman por representantes democráticos podemos mejorar, aportar propuestas e incluso protestar, pero cuando se nos impone algo solo podemos rechazarlo sin aportar nada. Y bueno, lo del tema de las generalizaciones en las generaciones es muy atractivo, pero está claro que la gente no se comporta en bloques uniformes. Ni siquiera las mujeres son un bloque homogéneo. Los bomberos tampoco. Entendemos que los hombres tampoco, ni por supuesto las propias generaciones. Pero bueno, cada uno interpretamos los datos desde nuestra perspectiva. Tenemos sesgos y preferencias ideológicas. Y el que diga que no, miente, así de claro. Tenemos hasta influencia de nuestras experiencias personales y eso condiciona cómo vemos el mundo. Así que no hay una objetividad perfecta. Hay que intentar ser honestos y tratar de ir mejorando. Y bueno, pues estar abiertos a datos contradictorios. Y pues nada más, no quiero alargar esto. Jesús Maestro merece respeto porque lleva décadas
estudiando literatura y formando a profesionales, su trabajo académico habla por sí solo. Y desde luego es alguien que puede y debe, precisamente por eso, hablar de este tema de la educación. Simplemente, este análisis no es una cacería, ni una descalificación, ni nada. Es una aportación al debate del marco estratégico europeo. Aquí no intentamos ganar un debate ni armar gresca. Esto simplemente es ir aportando entre todos para mejorar en lo que podamos y que se puedan aportar soluciones efectivas. Si ha llegado hasta aquí y le ha gustado el contenido, recuerde que tiene absoluta libertad para decidir si desea dar me gusta y suscribirse.